Muy bien. ¿Tienen preguntas de la sesión anterior? No, profe. Muy bien, ok. Bien, el día de hoy vamos a empezar bueno, vamos a continuar con el temario y vamos a entrar directamente a la unidad 2 y vamos a empezar a hablar del primer tema que es la comunicación celular. Entonces, primeramente, eh, hay que definir que realmente la célula, el organismo y diferentes seres biológicos necesitan tener una manera de comunicación. Así como nosotros tenemos la comunicación escrita, oral, pictórica, para poder mandar mensajes, las células necesitan de igual manera buscar mecanismos que les permitan generar este tipo de comunicación entre ellas. Para eso es importante que existan diferentes mecanismos que sean óptimos para poder mandar el mensaje o la información que se requiere en ese momento. Para ello, existen dos tipos de comunicación que es la más utilizada por parte de las células, que es la comunicación química y la comunicación eléctrica. En la comunicación química, como su nombre lo indica, se lleva a cabo a través de reacciones químicas, ¿no? Entonces, y además de reacciones químicas, también puede ser por interacciones. En el caso, por ejemplo, de reacciones químicas, podemos establecer que sean mecanismos como, por ejemplo, modificaciones estructurales, adiciones a las proteínas, reacciones que van modificando la estructura de estos componentes. Mientras que las interacciones pueden ser, por ejemplo, interacciones como dipolo-dipolo, fuentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos o inclusive fuerzas de Van der Waals. ¿Ok? Entonces, realmente tenemos una gama importante de reacciones de las cuales podemos echar mano. Bueno, que las células echan mano para poder generar la comunicación que ellos necesitan. Por otro lado, tenemos la comunicación eléctrica, que como su nombre lo indica, está relacionado directamente a través de electricidad. En este caso es la conducción de electrones. Y para que esto ocurra, pues necesitamos simplemente una solución que tenga ya sea carga, ya sea carga positiva o carga negativa. Por lo tanto, si nosotros visualizamos a la célula, pues técnicamente ellas son pequeñas bolsas de agua que tienen cargas disueltas en el interior, ya sea tanto aniones como cationes. Entonces, realmente son los dos métodos principales por los cuales la célula puede utilizar diferentes mecanismos que le permitan directamente generar algún tipo de respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y a qué se define que realmente tengamos que elegir, bueno, que la célula elija uno u otro mecanismo? Principalmente tiene que ver con las estructuras que van a estar relacionadas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación química tiene que ver con proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, mientras que la eléctrica solamente se limita a la conducción rápida de estos electrones. Además de eso, una de las características es que la comunicación química, vamos a llamarla que es un poco más lenta, y lenta entre comillas porque el tiempo de reacción puede ir desde el orden de segundos hasta minutos. Entonces realmente lenta no es mucho, ¿no? Realmente la respuesta es prácticamente inmediata. Sin embargo, si la comparamos con la eléctrica, que esta vamos a denominar a que es rápida, ya que esta tiene una velocidad de comunicación del orden de milisegundos. Es decir, es prácticamente instantánea una comunicación de tipo eléctrico que una comunicación de tipo químico. Esas son de las principales características que tiene cada uno de estos elementos. Muy bien, entonces, en este curso vamos a estar relacionando cuáles son los diferentes mecanismos que pueden estar participando. Para ello,
hay un esquema que vamos a llamarlo que es un esquema general que nos permite identificar cómo van saliendo este tipo de respuestas, qué tipo de componentes se están produciendo y cuál es la respuesta que eventualmente se va a generar en el organismo. Para ello, yo normalmente hago esta clasificación, es decir, que existen diferentes elementos que se van a estar repitiendo a lo largo de las diferentes señalizaciones. Primeramente, para que esto ocurra, el organismo debe de tener algún tipo de necesidad, ya sea, por ejemplo, una necesidad fisiológica o una necesidad funcional. Y esta necesidad puede ser directamente generada por un estímulo externo o directamente por la función interna del organismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos el reflejo, ya sea de hambre, tenemos el reflejo, por ejemplo, bueno, tenemos una estimulación por parte de la luz, tenemos una estimulación por parte de los sonidos, parte, por ejemplo, de razonamiento, tomas de decisiones. Todos estos son estímulos que están directamente ligados sobre los mecanismos que se van a ejercer. Obviamente, dependiendo de dónde se genera este estímulo, dónde se genera esta necesidad fisiológica, pues va a ser el órgano efector al cual vamos a estar directamente trabajando. Si es el hambre, pues tenemos una serie de estimulaciones que va directamente desde el cerebro, los diferentes sentidos, ya sea por ejemplo el olfato, el gusto y también parte del sistema digestivo. Mientras que por ejemplo, en el caso por ejemplo de luz o sonidos, pues va directamente hacia los órganos efectores, que pueden ser los ojos o directamente el oído. Entonces, ese es digamos como que primeramente este estímulo tiene que llegar al órgano efector. Entonces, una vez que llegamos al órgano efector, lo que va a hacer este órgano es hacer la liberación de algo que se denomina como primer mensajero. Los primeros mensajeros pueden ser neurotransmisores, pueden ser algún tipo de ligandos, hormonas, que esto se denomina primer mensajero porque es el primer paso, es decir, es el primer componente que va a liberar el órgano efector en respuesta a la necesidad o al estímulo que se presentó. Aquí les pongo, por ejemplo, tres de los principales neurotransmisores que se han estudiado, que es la noradrenalina, la histamina, serotonina, pero también podemos tener dopamina, acetilcolina y, por ejemplo, podemos tener algunas hormonas esteroideas, como pueden ser, por ejemplo, testosterona, progesterona, norgesterona, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son las primeras moléculas que se van a liberar, que van a llevar a cabo la función de comunicar la señal que tenemos ahí presente. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que estos neurotransmisores o estos ligandos se han liberado en el espacio celular, ya sea directamente a torrente sanguíneo o en la vecindad de las células, van a tener que unirse hacia su tipo de receptor. Este tipo de receptor pueden ser de diferentes tipos, pueden ser receptores nucleares, canales iónicos, receptores acoplados a proteínas G o también denominados como GPCR, o receptores directamente de tirosina-sinasa. Entonces son algunos de los ejemplos de los receptores a los cuales se van a estar uniendo. Algo que tiene de característico es que normalmente el receptor... ¿Qué ¿Mande? significa GPCR? Ah, ok. Son receptores acoplados a proteínas G. El término es porque está en inglés. Entonces es G-Protein Coupled Receptor.
que la traducción sería esta directamente. Entonces, vamos a ver ahorita más a detalle cómo son estos receptores y cuál es su función. Pero lo que se puede notar es que, por ejemplo, el nombre de los receptores casi siempre coincide con el nombre del ligando. Por ejemplo, si tenemos receptores si tenemos un receptor para histamina, su receptor va a ser un receptor histaminérgico. Si es un receptor de adrenalina o noradrenalina, su receptor va a ser de tipo adrenérgico. Entonces vean que más o menos la similitud lingüística es parecida. Eso nos ayuda a identificar qué tipo de receptores y sobre todo cuál va a ser el ligando el que se va a unir a ese tipo de receptor. Entonces, una vez que ya se une el ligando con su receptor, viene la activación de otras proteínas y de otros mecanismos para favorecer la liberación de estructuras o de moléculas que posiblemente en algún punto las hayan escuchado mencionar, que son los segundos mensajeros. Entonces, estos segundos mensajeros, su nombre viene derivado de que es una molécula que está liberada en respuesta al primer mensajero. Por eso es que viene así, digamos, la connotación numérica. Podemos obviamente tener un tercer, cuarto mensajero, aunque en la literatura casi siempre solo se relacionan a estos segundos mensajeros. ¿Qué características tienen estos segundos mensajeros? Que no son tan especializados. Es decir, podemos tener tenemos adrenalina que se une a su receptor adrenérgico y este va a liberar un segundo mensajero que puede ser AMP cíclico, ¿no? Es el nombre de un segundo mensajero, el AMP cíclico. Y este tiene alguna función en especial, ¿no? Función A. Pero también podemos tener que acetilcolina, bueno, no, acetilcolina es más mal ejemplo, histamina, histamina se une a su receptor histaminérgico y este también puede liberar el segundo mensajero que es AMP cíclico. Y este va a tener una función distinta. Entonces, digamos que estos ligandos, tanto el primer y el segundo mensaje, el primer mensajero y su receptor son específicos uno contra otro. Sin embargo, eso no garantiza que el segundo mensajero sea súper específico para una vía de señalización. Normalmente se pueden llegar a compartir estos segundos mensajeros. ¿Por qué o cuál fue la razón de que el organismo diseñara esto? Simplemente por practicidad, porque le permite que un segundo mensajero tenga diferentes blancos moleculares que se pueda unir a diferentes proteínas y eventualmente que regule alguna función específica. Entonces, si volvemos aquí al cuadro, estos son los principales segundos mensajeros, o por lo menos los principales segundos mensajeros que veremos en el curso, que es el AMP cíclico, calcio. Aquí cabe destacar que a pesar de que es una molécula, es un ion, también tiene funcionalidad o permite regular ciertas actividades dentro del organismo. De igual manera, dos de los mensajeros también más utilizados van a ser el inositol trifosfato, IP3, o el diacilglicerol, o abreviado como DAG. Vamos a ver exactamente cómo se liberan y cuándo son la participación de estos. También podemos ver que tenemos a otra familia que es parecida, que es GMP cíclico. Si recuerdan, en la clase pasada les puse una diapositiva. Aquí, creo que no. Recuerdan que en la clase pasada, cuando estábamos viendo lo de cómo se generaba el AMP cíclico, les había puesto que la reacción era ATP más la enzima adenilato ciclasa y esto generaba AMP cíclico, ¿no? Más o menos se acuerdan de eso.
Les decía que lo único que pasaba es que esta enzima generaba un componente cíclico directamente en el fosfato, pero todo lo demás se quedaba igual. Entonces, con este mismo razonamiento, el GMP cíclico, lo único que va a cambiar es que tenemos aquí una G en lugar de una A. Habíamos visto que la A viene de adenina, entonces la G viene de otra base púrica, que es la guanina. Entonces simplemente el proceso es el mismo, lo único que va a cambiar es que en lugar de que el sustrato sea ATP, aquí vamos a necesitar GTP. La enzima no se va a llamar adenilato ciclasa porque no tenemos adenina, sino se va a llamar guanilato ciclasa. Y el producto que se va a formar va a ser directamente GMP cíclico. Entonces vean que el proceso es el mismo, simplemente vamos a cambiar la base púrica que está integrada a este segundo mensajero. Entonces, una vez que este segundo mensajero se libera, como les decía, tiene diferentes blancos moleculares. Puede activar enzimas, puede favorecer la síntesis de proteínas, la regulación de otras proteínas, o inclusive puede tener efecto favoreciendo la transcripción génica. Entonces vean que digamos que la liberación de estos segundos mensajeros abre un mar de posibilidades que pueden desencadenar en diferentes efectos fisiológicos. Entonces, resumiendo todo este proceso, finalmente nosotros vamos a tener una respuesta, que en este caso es un efecto fisiológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo eh, práctico de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, supongamos ahorita, bueno, ya es la 1, posiblemente todos o la mayoría de ustedes ya tienen hambre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El hambre se desencadena por diferentes vías. Puede ser directamente por aromas o directamente por algún reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes ahorita están en sus casas y sus mamás o sus hermanos están empezando a cocinar, pues todo ese olor que se está desencadenando en la cocina lo empiezan a detectar. Llegan estos aromas que son compuestos químicos, llegan a sus receptores de la nariz y este tipo, en la nariz, tenemos ciertos receptores que son sensibles a este tipo de moléculas. ¿Qué es lo que va a pasar? Técnicamente estos aromas vamos a llamarlos que es nuestro primer mensajero, porque estas moléculas llegan, se unen directamente hacia los diferentes poros que tenemos en la nariz. Tenemos receptores que no son específicos porque detectan una gran cantidad de moléculas. Y aquí en la nariz tenemos receptores de la familia Wolf, que viene de olfato. Entonces, estos receptores de olfato están acoplados a proteínas G. Entonces, ¿qué es lo que van a liberar? Estos receptores de olfato van a liberar AMP cíclico. Entonces, estos receptores que liberan AMP cíclico, ¿a dónde se va a ir? Pues tiene diferentes mecanismos, pero uno de ellos es que manda una señal directamente hacia sistema nervioso central. Entonces, aquí en sistema nervioso central se procesa el aroma, se integra con algunos mecanismos de memoria. Por ejemplo, si a ustedes les gusta, supongamos que se está preparando algún tipo de carne. Entonces, ustedes ya han estado en contacto con esa carne. Por lo tanto, en su memoria ya hay un reflejo de cuál es el aroma y cuál fue la sensación cuando probaron esos alimentos. Entonces, cuando pasa eso, directamente el cerebro tiene dos opciones. La primera, la puede mandar directamente a la memoria y aquí pasan otros procesos, o también lo puede mandar directamente
hacia el estómago. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el estómago? En el estómago lo que le está diciendo el cerebro es, ¿sabes qué? Ya tengo hambre. Entonces, empieza a generar todo el proceso necesario para que puedas recibir los alimentos. Entonces, aunque su organismo no está, no sabe exactamente cuándo va a recibir esos alimentos, se está preparando. Entonces, en el estómago le dice, ¿sabes qué? Necesito que liberes histamina para que estos receptores de histamina se unan a los receptores histaminérgicos tipo 2 y me puedan favorecer la producción de ácido clorhídrico, para que cuando ya tengas ese ácido clorhídrico liberado en el estómago y cuando lleguen esos alimentos ya esté listo todo este proceso y otras enzimas para degradar los alimentos. Entonces, ¿cuál es el reflejo que ustedes sienten? Esta sensación de que les truje la panza, de que tienen así como que se les mueve todo el intestino, todo el estómago, que sienten ruidos, es directamente su estómago liberando grandes cantidades de jugo gástrico, que es una mezcla de enzimas proteolíticas, amilasas y enzimas de degradación de lípidos, junto con el ácido clorhídrico. Todo esto para degradar los alimentos. Y eventualmente esto pues lleva a una función, que es la digestión. Entonces, ya estamos listos o estamos preparados para la digestión. Entonces, si ven, más o menos es un proceso un poco complejo. Dependiendo de cuántos elementos se estén liberando, va a ser, digamos, qué tan complejo se está relacionando un efecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este curso es, número uno, ver cuál es la necesidad fisiológica, cuál vas a identificar el nombre del primer mensajero, el receptor al que se va a unir, y ya luego se van a dar cuenta que los pasos 4 y 5 son muy similares. Es decir, que hay mecanismos que se comparten entre diferentes órganos y sistemas. Sin embargo, lo que va a cambiar es el efecto fisiológico. Como les decía, podemos liberar diferentes segundos mensajeros, pero estos segundos mensajeros, dependiendo de dónde estén actuando, va a ser la función que van a realizar. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen dudas. Bueno, pero a ver si lo entendí, porque creo que iba un poquito rápido. Se pueden activar diferentes, bueno, pueden haber los mismos estimulantes y Ujú, liberarse los mismos segundos mensajeros, ujú, pero dependiendo de dónde actúen, obtenemos una respuesta fisiológica. ujú. Sí, exactamente. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo sencillo. Ok, vamos a enfocarnos directamente en el corazón. El estímulo externo va a ser correr. Ok, entonces estamos haciendo ejercicio o tenemos alguna actividad cardiovascular, empezamos a correr. Entonces, al correr, el organismo empieza a sensar algo. El organismo sensa, ¿sabes qué? Necesito más cantidad de sangre y más cantidad de oxígeno, porque el metabolismo se está acelerando. Entonces, yo no sé, organismo, si voy a poder soportar esta carga o este sobreesfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a correr, empezamos a necesitar una demanda de sangre o de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Directamente en el corazón, bueno, más bien, en el sistema nervioso central, le da la instrucción al corazón de que libere noradrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se libera aquí esta noradrenalina, se van a ir a los receptores adrenérgicos del corazón, que son los receptores beta 2. Entonces aquí ya estamos dando nombres, ¿no? Entonces noradrenalina se une a los receptores adrenérgicos beta 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos receptores activan a la enzima adenilato ciclasa,
generamos el segundo mensajero, AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a una enzima, una proteína que se llama TK. Ahorita vamos a ver a detalle qué es cada una de estas cosas. Estas enzimas se encargan de fosforilar, entonces fosforila a otras proteínas que van a facilitar el proceso de contracción cardíaca. ¿Y eso qué va a hacer? Que el corazón lata con mayor fuerza y con mayor velocidad. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Pues nuestro corazón empieza a latir con mayor velocidad y con mayor fuerza. Y entonces esto hace que la cantidad de sangre se incremente y por lo tanto, como en la sangre está disuelto el oxígeno, pues vamos a mantener el funcionamiento de este organismo para que podamos continuar estimulando y podamos mantener este efecto de esta actividad fisiológica. ¿Sí? Hasta aquí más o menos vamos bien. Sí, profesor. Ok. Sí, Muy bien, entonces, técnicamente lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuál es el proceso de todos estos elementos, cómo va a ser esta respuesta y cómo podemos modificarla. Entonces, para eso necesitamos primeramente entender la fisiología del sistema, ver cuáles son los pasos que se están generando y qué es lo que está pasando en diferentes patologías. Entonces, ese prácticamente va a ser la tarea de nuestro curso. Entonces, ok, entonces, antes de continuar con la parte del curso, vamos a empezar a revisar unos conceptos que están relacionados con su curso de forma 1, pero que vamos a ver exactamente cuál es la aplicación de ellos. Entonces, vamos a hacer la definición primeramente de un agente agonista. Puede ser total, agonista parcial, antagonista y agonista inverso. Ok, entonces les pregunto a ustedes qué es un agonista total. ¿Cuál era la definición que ustedes tuvieron de su curso de forma 1? Aquel que también se puede llamar agonista total o endógeno y que provoca un efecto máximo. Efecto máximo, ok. ¿Alguien más? Que complete la definición de agonista total. Pues favorece la respuesta del receptor. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen los agonistas? ¿Tienen afinidad sobre el receptor? sí, que posee afinidad y eficacia con el receptor. Ujú. La eficacia normalmente decimos que es igual a 1, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sería ahora un agonista parcial? ¿Cuál es la diferencia entre el total y el parcial? ¿No produce el efecto máximo? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿No produce el efecto máximo? Ah, muy bien. Sí, perfecto. No produce efecto máximo.
Quiere decir que su eficacia está entre superior a 0, pero menor a 1. Entonces, lo que quiere decir es que estamos entre el 1% de efecto y el 99% de efecto, ¿no? Profe, ¿la eficacia también se puede definir como actividad intrínseca? Ah, no necesariamente. La eficacia nos dice qué capacidad tiene de unirse al receptor y generar un cambio conformacional. La actividad intrínseca, me lo voy a poner acá. Bueno, sí, tiene elementos que se pueden definir. La actividad intrínseca es la capacidad de una molécula para modificar la respuesta y las conformaciones de un receptor. Sin embargo, todos los agonistas deben de tener algún tipo de actividad intrínseca, en mayor o menor medida, siendo los agonistas totales aquellos que tengan mayor efecto y los agonistas parciales que tengan una menor actividad directamente sobre el organismo. Entonces, sí, está relacionado, solamente que es como una característica de ambos. Ok, profe. Muy bien, entonces básicamente es lo mismo que un agonista. El agonista parcial es lo mismo que un agonista total, simplemente que con menores valores. No es tan bueno como el agonista total. ¿Qué sería ahora un antagonista? Puede ser un fármaco que impide la actividad del receptor, Ujú. o sea, bloquea la actividad del receptor, o sea, del receptor como que impide que se lleve el proceso. Ok, ¿Podría ser que no genera ninguna respuesta? muy bien, no genera respuesta. ¿Tiene afinidad por el receptor? No, su afinidad y eficacia es igual a 0, ¿no? Sí Debe, tiene afinidad, pero no tiene eficacia. exactamente, tiene afinidad y la eficacia es igual a 0. ¿Y ahora qué sería un agonista inverso? Da la respuesta contraria. La respuesta contraria, ok. Ajá. Actúa sobre el receptor. Ujú. Tiene afinidad y su eficacia es negativa. Muy bien, tiene afinidad y la eficacia es menor a 1, negativo. Ok, entonces estas digamos que son como las definiciones que dieron en sus cursos de Farma 1. Básicamente se enfocaban un poco más en las respuestas matemáticas o cómo podíamos identificarlos, eh, digamos, experimentalmente. En este curso vamos a tomar estas definiciones, sin embargo, vamos a intentar darles una aplicación un poco más real, por así decirlo, que es lo que está pasando directamente en la célula. Entonces, primeramente, hay que volver a definir lo que es el proceso de afinidad. Supongamos que tengamos aquí un receptor y tenemos nuestro ligando. Entonces, para que un ligando pueda unirse a un receptor, deben de coincidir o debe de haber fuerzas químicas, ya sea, como se había mencionado, electrostáticas, puentes dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, que permitan la unión temporal con el receptor. Dependiendo de la intensidad de esta fuerza, va a ser el tiempo de duración que se encuentre en el receptor. Quiere decir que mientras más afinidad, más tiempo va a estar unido hacia ese receptor. Lo podemos aplicar el término de afinidad como lo hacemos en relaciones personales. Decir yo soy afín a esa persona significa que te sientes bien con esa persona
y que puedes pasar mucho tiempo con ella, ya sea su pareja, sus familiares, sus hermanos, etcétera. Si tienen afinidad, pueden estar mucho tiempo con ellos. Si tienen poca afinidad, normalmente buscan cualquier espacio para poder retirarse de ese punto. Entonces, lo mismo ocurre con esto. Si todas las moléculas, ya sea agonistas, antagonistas o agonistas inversos, pues deben de tener cierto grado de afinidad, porque si no, pues simplemente, si no hubiera afinidad, pues la molécula pasa por encima del receptor y simplemente sigue su trayecto y no interactúa con él, por lo tanto no va a haber ninguna respuesta. Pero lo que nosotros buscamos es que eventualmente haya algún tipo de respuesta. Entonces, digamos que eso es el proceso de afinidad. ¿Qué tanto se va a unir al receptor? Luego vamos a hablar del otro término que es la eficacia. La eficacia se define con qué tan bueno va a ser este ligando para hacer un cambio conformacional del receptor. Entonces, para ello necesitamos definir cómo está nuestro receptor. Los receptores son proteínas, son estructuras macromoleculares que son tridimensionales, aunque aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. La realidad es que es una estructura tridimensional. Entonces, hay que entender exactamente qué es lo que está pasando con el receptor. En primera instancia, los receptores se pueden encontrar, normalmente son 3 estados, pero para simplificarlo vamos a poner solo 2, que es activo e inactivo. Quiere decir que cuando está en la conformación activa, puede generar un efecto. Y cuando está inactivo, no hay respuesta. Entonces, de manera normal, el organismo, sin necesidad de tener un ligando, los receptores están interconvirtiendo. Es decir, que están en un tiempo en un estado activo y luego se convierten en un estado inactivo. Y como ven aquí las flechas, es un proceso que puede ser reversible. Es decir, están cambiando constantemente en un estado activo e inactivo. Si lo quieren ver un poco más fácil, es como si mi mano fuera el receptor. Entonces, ahí está en su estado activo y aquí está su estado inactivo. Entonces, normalmente lo que está haciendo el receptor es estarse interconvirtiendo. Activo, inactivo, activo, inactivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los diferentes ligandos? Dependiendo de su naturaleza. Primeramente, vamos a hablar acerca de los agonistas. Entonces, los agonistas habíamos dicho que tienen afinidad y tienen eficacia. Que esto puede ir desde el 1% hasta el 100%, ¿no? 100% solamente si es total y 1 al 99 si es parcial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un agonista? Un agonista va a favorecer que el estado activo sea el mayoritario. Entonces vamos a poner, por ejemplo, números. En un estado en reposo, tenemos 50% estado activo y 50% estado inactivo. En presencia de un agonista, vamos a desplazar el equilibrio, ya sea un 70% activo y un 30% inactivo, dependiendo de qué tanta eficacia tenga ese agonista para hacer este cambio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que principalmente vamos a cargar el lado hacia el 70%, o sea, que tenga mayor probabilidad de que lo encontremos en su estado activo.
Entonces, por lo tanto, vamos a favorecer este proceso. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ahora vamos a hablar del antagonista. Entonces, el antagonista habíamos dicho que tiene afinidad, pero su eficacia es igual a cero. Es decir, no va a generar ninguna respuesta. Y como bien mencionaba su compañera, los antagonistas lo que hacen es que se unen aquí al receptor y lo bloquean. Entonces, técnicamente, el antagonista está atorado en los receptores. ¿Qué consecuencias trae esto? Que, por ejemplo, si tenemos nuestro agonista aquí, que va llegando a este punto, e intenta sentarse, bueno, intenta unirse directamente hacia el receptor, pues técnicamente no va a poder, porque ya está ocupado, ya está impedido ese espacio. Yo como les digo que lo vean más fácil es, por ejemplo, si ustedes quieren sentarse en una silla. Si esa silla ya tiene otra persona, pues no pueden sentarse, a menos que quieran sentarse encima de él, pero realmente no es la función correcta. No están en la posición ergonómica que fue diseñada esa silla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no pueden interactuar con ese objeto. Eso es realmente lo único que hacen los antagonistas. Bloquean el sitio de unión del ligando y evitan que los agonistas que están ahí nadando cerca del receptor, pues no puedan unirse. Entonces, por eso es que decimos que tiene eficacia igual a cero. ¿Qué va a pasar con el estado de interconversión? Se va a quedar exactamente igual. Por eso es que nuevamente decimos que no tiene efecto. Y creo que les decía a ustedes la clase pasada que cómo podemos diferenciar un antagonista de una molécula que no tiene afinidad. ¿Cómo podríamos identificar realmente? Porque si decimos que no tiene efecto, ¿cómo podemos visualizarlo si realmente en el sistema no estamos viendo ningún cambio? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes saber si quisieran probar una molécula, si tiene actividad como antagonista o si tiene, o realmente si no tiene efecto sobre ese tipo de receptor? ¿Qué podrían hacer para que ustedes pudieran comprobar esta actividad? Pues dar un agonista y ver si hay efecto, porque si lo hay es que pues no, el antagonista no tuvo afinidad, ¿no? Exactamente. Entonces recordemos esta gráfica que tenemos aquí la dosis y tenemos el porciento de efecto. Entonces nuevamente, si nosotros damos un agonista, vamos a tener aquí un tiempo de efecto y tenemos dos opciones. Si nuestra molécula es antagonista, vamos a evitar que este agonista siga teniendo efecto y eventualmente vamos a regresar a las condiciones basales. Si nuestra molécula no tuviera efecto, simplemente lo que veríamos es que este efecto se mantiene igual. Es decir, no hay modificación del efecto del agonista. Entonces solamente es una manera de saber si realmente tenemos un antagonista y podemos diferenciarla de una molécula que no tiene o que no hace nada. Ok, entonces, el último que nos queda. Profe, ¿Sí? con antagonista quedaba igual 50 y 50. Sí, exactamente. O sea, Ah, ok. simplemente no se modifica la respuesta, por eso decimos que no tiene efecto. Y eventualmente, vamos a explicando este efecto. Eh, teníamos nuestros dos receptores, ¿no? Teníamos el estado activado e inactivado. Entonces, originalmente supongamos que teníamos estimulándose con el antagonista. Digo, con el agonista, perdón. Entonces, este efecto habíamos dicho que estaba en 70-30%.
Entonces, en la gráfica lo que nosotros vemos es que este efecto equivale al 70% de un estado activado del receptor. Si nosotros agregamos ahora el antagonista, vamos a ponerlo en esta figura, ¿qué va a hacer? Este antagonista, dependiendo de dos condiciones, tanto su afinidad y la cantidad, puede empezar a unirse aquí y empezar a estorbar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el agonista, a la hora de intentar unirse al receptor, pues no va a poder hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos una población, supongamos de 5 receptores, dependiendo cómo vayamos agregando la concentración, vamos a empezar a ver que este efecto disminuye. Pero no disminuye hacia valores que no sobrepasan los valores basales. Es decir, nos quedamos en el equilibrio, donde aquí tenemos 50% de estado activado y 50% está inactivado. Por eso normalmente decimos que regresamos a las condiciones originales, dependiendo de qué tan bueno sea este antagonista. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces el último que nos queda explicar es el agonista inverso. Entonces vamos a regresar a sus definiciones. Me dicen que da una respuesta contraria al agonista. Tiene afinidad y tiene eficacia, pero esta eficacia es negativa. Es decir, ya tenemos aquí algo que no nos cuadra. ¿Cómo podemos tener una eficacia negativa? Que es menor a 1. Y dice que actúa sobre el receptor y contiene las mismas propiedades que los agonistas anteriores. Entonces, ¿qué va a hacer el agonista inverso? El agonista inverso nuevamente tiene afinidad, por lo tanto, se va a unir al receptor. Sin embargo, el agonista inverso desplaza el equilibrio a que sea principalmente el estado inactivado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que este estado va a ser 30% activado, 70% desactivado. Si nosotros hacemos un gráfico con estas respuestas, lo que veían, o lo que normalmente se ve en los libros, es lo siguiente. Tenemos el agonista total, que con un 100% de efecto, el agonista parcial, que se queda por debajo del agonista total, el antagonista, que aunque aquí debería estar casi sobre el eje, pero vemos que tiene una eficacia igual a 0. Y hay una gráfica que luego vemos de esta naturaleza. Este es el agonista inverso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué mencionamos que tiene un efecto inverso? Porque estamos llevando a valores contrarios a lo que normalmente hace un antagonista. El antagonista le regresaba a los valores basales. Sin embargo, el agonista inverso, perdón, lo que hace es desplazar este equilibrio más hacia el estado inactivado. Por lo tanto, podemos disminuir todavía más la respuesta. Y esto se llega a observar de manera importante en los organismos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ok, entonces vamos a hablar sobre presión arterial. Y específicamente sistólica. Sabemos que la presión arterial normal, sistólica, oscila entre puede ser inclusive 90, llega a ser normal, 90 hasta los 120 milímetros de mercurio se considera una presión normal.
A lo largo del día tenemos cambios en la presión. Entonces, una persona sana, dependiendo de su condición y lo que esté haciendo, puede ser que se le incremente la presión, por ejemplo, que está haciendo ejercicio, después está en un periodo de reposo, regresa y vuelve a subir. Sin embargo, seguimos dentro del proceso normal. Si nosotros, por ejemplo, damos un agonista adrenérgico que modifica la presión arterial o estimula directamente la presión arterial, lo que va a pasar es que si esta persona es una persona sana, consume un medicamento agonista cardiovascular que modifica, que incrementa la presión arterial, vamos a desplazar este equilibrio hacia superior. Entonces ya estamos en tensiones elevadas. Y aquí es donde nosotros denominamos como hipertensión. Entonces, ¿qué pasaría? Si a esta misma persona sana le damos un antagonista, como no se está modificando la respuesta, técnicamente no veríamos cambios. La presión arterial se mantendría muy similar con el antagonista. Sin embargo, si nosotros agregamos un agonista inverso, vamos a desplazar el equilibrio hacia abajo. Generando un proceso de hipotensión. Entonces, normalmente un consumo de una persona con un antagonista que no tiene una patología no le va a generar cambios o le va a generar cambios muy sutiles que pueden estar inclusive dentro de los valores normales. Sin embargo, si nosotros adicionamos un agonista inverso a una persona normal, entonces sí vamos a desplazar este equilibrio hacia abajo. Entonces ya vamos a tener el efecto contrario. Es cuando decimos que el agonista inverso tiene el efecto contrario al agonista parcial o total, pero se refiere principalmente porque estamos desplazando el equilibrio. Si un agonista genera hipertensión, pues el efecto contrario va a ser la hipotensión. Sin embargo, el antagonista casi no genera hipotensión, sino simplemente va a prevenir que la hipertensión del agonista se vea tan exacerbada. ¿Sí quedó claro este razonamiento, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tenemos una pregunta? Ok. Muy bien, entonces este tipo de razonamiento es el que vamos a estar llevando a lo largo del curso. Vamos a necesitar ver primeramente cómo está el sistema, si está en condiciones normales, si está en condiciones patológicas y cómo podemos hacer para regular esta actividad. Entonces, primeramente hay que diferenciar si está en condiciones normales o patológicas. Porque, por ejemplo, si en el mismo ejemplo de la presión arterial, tenemos una persona que está diagnosticada como hipertensa, quiere decir que sus valores ya están por encima de 120. Es una persona hipertensa. Entonces, esta es la condición original de la persona. No es una condición fisiológica normal, sino tiene una patología. Entonces, si nosotros agregamos un agonista que sea excitador, lo que va a hacer es que se vamos a complicar esta respuesta. Entonces vamos a complicar todavía más su hipertensión. Vamos a elevarlo aún más. Si nosotros agregamos un antagonista, lo que se espera es que regresemos a los valores normales y sea normalmente un proceso terapéutico. Y puede ser que, por ejemplo, si agregamos un agonista inverso, tengamos valores todavía más abajo, pero dependiendo de la dosificación, a lo mejor todavía caemos sobre los valores normales. Entonces, esa es la estrategia de la farmacología, ver cómo se encuentra el sistema y cómo podemos estarlo modificando, dependiendo del uso de los tratamientos. Entonces,
Ese es como el principio general de uso de agonistas, antagonistas y agonistas inversos. Sin embargo, se complica un poco la cosa. Porque falta considerar los receptores. Los receptores tenemos de dos tipos principales, que pueden ser excitadores e inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Existen receptores dentro del organismo que pueden ser receptores de tipo excitador o receptores de tipo inhibidor. ¿De qué va a depender esto? Principalmente va a ser de la proteína G acoplada o del tipo de naturaleza que sea el receptor. Vamos a ver a detalle cuáles son las diferentes clasificaciones. Pero de manera general o de manera aquí simplificada, tenemos receptores, los beta-adrenérgicos son de tipo excitador y los alfa-adrenérgicos son de tipo, los alfa-2 específicamente, son de tipo inhibidores. Entonces, estos receptores ambos son adrenérgicos. ¿Qué quiere decir? Que la noradrenalina, que es el primer mensajero o el neurotransmisor endógeno, puede tener afinidad por ambos receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dependiendo al receptor al que se una, va a ser la respuesta. En este caso, si se unen a los receptores beta-adrenérgicos, vamos a incrementar la presión arterial. Y si se une a los receptores alfa-2, vamos a disminuir la presión arterial. Entonces, quiere decir que esta molécula es un agonista. Es decir, tiene afinidad y tiene eficacia sobre el receptor. Entonces los está estimulando. Sin embargo, la respuesta final puede ser que incremente el efecto fisiológico o disminuya el efecto fisiológico. Entonces la tarea de nosotros es identificar qué tipo de receptor es el que está presente y cuál es su naturaleza, si se encarga de excitar o de inhibir el sistema. Y entonces eso nos permite jugar con los diferentes tipos de receptores y con los conceptos de un agente agonista o antagonista. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ok. Entonces, supongamos entonces, sube la presión. Ok, entonces supongamos que la persona tiene hipertensión. Entonces, la persona si tiene hipertensión, quiere decir que tiene una modificación o tiene una patología directamente en el organismo. Que esto puede ser, ya sea que tengamos una sobreactivación de este tipo de receptores, es decir, que esté sobreestimulado, o que tengamos más neurotransmisores que están estimulando solamente a este receptor. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un efecto de hipertensión, vamos a tener un incremento en la tensión arterial. Entonces, este es nuestro esquema. Ustedes, ¿cómo se les ocurriría poder disminuir la tensión arterial?
Supongamos que intentan desarrollar un fármaco, ¿qué estrategia podrían utilizar para bajar la tensión arterial? ¿Darían un agonista, un antagonista y sobre qué tipo de receptor? Antagonista sobre los beta adrenérgicos. Un antagonista. Un antagonista beta. Esa sería una opción. ¿Qué otra opción podrían dar? Un agonista para el alfa 2 adrenérgico. Agonista, alfa 2. Y hay una tercera opción. ¿Cuál quedaría? Un agonista inverso para beta. Exactamente. Entonces, técnicamente así es como nosotros, los que estudiamos farmacología, podemos modificar el sistema. Primeramente identificando qué va a ser este receptor, que está modificado, y después podemos diseñar moléculas que generen el efecto que nosotros queramos para modificar la respuesta. Si tuviéramos, por ejemplo, el caso contrario de que tenemos hipotensión, una persona tiene hipotensión, simplemente invertiríamos estos elementos. Buscaríamos dar un antagonista alfa adrenérgico alfa 2 para incrementar la presión. Daríamos un agonista beta adrenérgico o daríamos un agonista inverso alfa 2. Entonces, dependiendo de cómo esté la condición, podemos estar jugando con el tipo de tratamientos. Entonces, en farmacología se busca moléculas que sean específicas, que tengan buena afinidad y buena eficacia sobre los diferentes receptores para generar el efecto que nosotros estamos buscando. Entonces, siempre ese es como la limitante o el efecto que nosotros estamos buscando. Ok. ¿Dudas de todo esto que hemos estado viendo? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, entendiendo eso, ahora vamos a empezar a explicar cuáles son los diferentes tipos de receptores y cómo funcionan cada uno de ellos. Pues primeramente vamos a hablar de los que generan comunicación eléctrica. Entonces, los que generan comunicación eléctrica son moléculas o son estructuras llamadas canales iónicos. Entonces, los canales iónicos, como su nombre lo indica, son estructuras que parecen una compuerta tienen aquí como un cilindro que permite el paso selectivo de ciertos iones. Entonces, estos canales iónicos pueden ser selectivos para un tipo de ion, es decir, si tenemos iones con carga positiva o carga negativa, solo van a permitir el paso con carga positiva, y también tenemos aquellos que permiten el caso contrario. Son estructuras que solamente van a permitir el paso de cargas negativas de un lugar a otro. Entonces, técnicamente es una compuerta. ¿Dónde se encuentra esa compuerta? En la membrana celular. Entonces, recordemos que las células son pequeñas bolsitas llenas de agua. Entonces, una célula es una estructura circular, tiene aquí su núcleo, sus diferentes organelos, y quien recubre o quien aísla la célula va a ser directamente la membrana. Entonces, para permitir el intercambio entre diferentes iones o diferentes componentes, la célula utiliza canales iónicos. Entonces, los tiene anclados aquí en la superficie. Entonces, podemos tener en la misma célula diferentes tipos de canales iónicos, que sean selectivos para iones positivos o que sean selectivos para iones negativos, dependiendo de cómo sea la necesidad. Entonces, estos canales iónicos nos permiten regular el voltaje de la célula. ¿Por qué es importante este voltaje? Porque nos va a permitir indicar, dependiendo del voltaje que lleguemos,
nos permite a la célula incrementar o disminuir la velocidad de conducción o de transmisión de un estímulo. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de iones que se encuentran principalmente en la célula. Pues tenemos las dos clasificaciones, cationes y aniones. Los cationes principales son sodio, calcio, potasio y en menor proporción magnesio, manganeso, hierro, ah, zinc y creo que hay otros cationes divalentes que también están ahí presentes, ¿no? En este curso, de los iones que nos vamos a enfocar exclusivamente son estos tres, sodio, calcio y potasio. Y en el caso de los aniones, tenemos cloruro, bicarbonato y básicamente ellos. Y en este curso, nuevamente, nada más nos vamos a enfocar en estos, los iones cloruro. Entonces, primeramente hay que definir cómo vamos a estimular o cómo vamos a disminuir la respuesta. Para eso necesitamos determinar cuál va a ser el potencial final el potencial que necesitamos para que se active la célula, para que podamos continuar con una comunicación, tiene que ser un potencial positivo. Entonces, mientras más carga positiva, vamos a poder estimular, el potencial se vuelve positivo, tenemos mayor cantidad de cargas en el interior de la célula y eso nos permite mandar un mensaje. Entonces, ya tenemos el nombre de los iones, sabemos cuáles son positivos, cuáles son negativos, ya sabemos en qué momento vamos a poder estimular la célula, necesitamos ver cómo va a pasar este proceso, cómo vamos a poder intentar o modificar esta respuesta. Para eso necesitamos otra información, que es la concentración. Algo que no les mencioné es que estos canales iónicos solamente funcionan como una compuerta. No meten energía, no meten algún proceso extra. Entonces, el flujo lo va a dictaminar la concentración. Tenemos dos espacios, el espacio extracelular y el espacio intracelular. Como es una difusión simple, vamos a estar a favor de gradiente de concentración. Quiere decir que cuando se abra un canal que es para cationes, solamente van a migrar donde exista mayor cantidad de estos iones. En este ejemplo vemos que tenemos el doble de cargas en el espacio extracelular, por lo tanto el flujo va a ser de afuera del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Si nosotros tuviéramos el caso contrario, de que hay más cargas negativas en el espacio intracelular, entonces ahora el flujo va a ser de adentro hacia afuera. Entonces ya entendiendo esa parte, nos interesa saber cuál es la concentración de los iones dentro de la célula para poder identificar cómo va a ser este flujo, si va a ser del espacio extracelular al intracelular o viceversa.
Entonces, estas son las concentraciones en los diferentes compartimentos. El sodio se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular, al igual que el calcio y el cloruro. Solamente el potasio se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular. Otra información que les puede ayudar es el potencial basal de membrana. Entonces, el potencial basal de la membrana oscila en menos 70, entre menos 60 menos 70 milivolts. Quiere decir que en condiciones basales el potencial de membrana de la célula es negativo. Quiere decir que tenemos más cargas negativas en el interior de la célula cuando son cargas totales. Entonces, una vez entendiendo esto y con toda la información que les acabo de decir, que para poder continuar con la comunicación, necesitamos volver positivo este potencial. Ya sabemos cuál es la concentración, entonces ya podemos inferir cómo va a ser el flujo. Y entonces, una vez razonando todo esto, digamos que lo más difícil que se tienen que aprender es esta parte. Si ustedes logran memorizar esto, cuál es la concentración donde más abunda, van a poder entender mucho más fácil cuando yo les diga son canales activadores de tal ion, ustedes van a poder predecir cuál va a ser el efecto, si va a estimular o va a inhibir el sistema. Entonces vamos a poner los ejemplos prácticos. Pues primeramente vamos con el sodio. El sodio les digo que está en mayor concentración en el espacio extracelular. Quiere decir que hay más cargas positivas aquí. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Del extracelular al intracelular. Exactamente. Entonces, cuando tengamos canales de sodio, lo que va a hacer es que se abre esta compuerta y el flujo va a ser para acá. Entonces, ¿qué le va a pasar al potencial de membrana? ¿Se va a volver más positivo o más negativo? Más positivo. Entonces, el potencial se vuelve más positivo. Entonces, quiere decir que la apertura de canales de sodio va a generar un efecto excitador. Quiere decir que si nosotros generamos algún tipo de fármaco que actúe sobre canales iónicos, la respuesta final va a ser estimulante o va a ser excitador. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si necesitamos incrementar algún tipo de estímulo y actuamos sobre canales de sodio, el estímulo final va a ser un estímulo excitador. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el calcio. Nuevamente, el calcio se encuentra en el espacio extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el flujo? Igual que con el sodio, del extracelular al intracelular. Exactamente. Entonces, es el mismo ejemplo. Entonces, por lo tanto, tanto canales de sodio como canales de calcio van a tener efectos excitadores al final. Entonces, esos son los facilitos. ¿Qué va a pasar ahora con el potasio? El potasio, habíamos dicho que tenemos mayor concentración en el espacio intracelular. Lo habíamos visto, ¿no? Calcio, mayor concentración, espacio intracelular. ¿Cómo va a ser el flujo? Del intracelular al extracelular y por lo tanto se vuelve más negativo y sería inhibidor. Exactamente. Entonces el potencial se vuelve más
negativo. Y por lo tanto, el potencial, el efecto final va a ser un efecto inhibidor. ¿Sí? ¿Sí todos los demás entienden este concepto? ¿Por qué el potencial se está volviendo más negativo? ¿Y por qué, a pesar de que tenemos carga positiva, estamos volviendo al potencial con carga neta negativa? Porque la suma como tal se reduce. ¿Mande? Porque la suma, bueno, el potencial total se reduce. Exactamente. Recordemos que aquí, dentro de la célula, tenemos algunas cargas negativas, ¿no? Entonces, eventualmente, en un inicio tenemos más cargas negativas que cargas positivas. Si movemos si nosotros movemos estas cargas hacia el espacio extracelular, no se quiere mover. Bueno. Ok, bueno, si al final lo que hacemos es dar más cargas que se están moviendo del espacio intracelular, la carga neta en el interior de la célula se vuelve todavía más negativa. Si había algo que lo podía compensar por por los iones de potasio, perdón, pues eventualmente ya esto se vuelve cada vez más negativo. Por eso es que la apertura de canales de potasio genera efectos inhibitorios. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, perfecto. Ok. Y finalmente, ¿qué va a pasar con los canales de cloruro? Y va del espacio extracelular al intracelular, pero igual se queda más negativo y sería inhibidor igual. Exactamente. Aquí vemos que los aniones de cloruro se encuentran más concentrados en el espacio extracelular. Es este ejemplo de acá. Tenemos mayor cantidad de iones, entonces tienden a migrar y por lo tanto el potencial final se vuelve más negativo. Y por lo tanto, el efecto final va a ser un efecto inhibitorio. Entonces, con toda esta información, ya podemos con toda esta información, pues ya podemos sacar las conclusiones. Que sodio y calcio son excitadores y potasio y cloruro son inhibidores. Por lo tanto, nuevamente, si nosotros damos una molécula que sea agonista para canales de sodio, lo que va a pasar es que vamos a potenciar el efecto excitatorio. Si damos un antagonista de canales de sodio, lo que vamos a hacer es prevenir este efecto excitatorio. Entonces, vamos a favorecer los efectos inhibitorios del organismo. Y de igual manera, si nosotros damos un agonista para potasio, canales de potasio, vamos a potenciar el efecto inhibidor. Y si damos si damos un fármaco antagonista de potasio, lo que vamos a hacer es prevenir la inhibición y por lo tanto quien va a ganar va a ser el proceso excitador. Este tipo de razonamiento luego les cuesta mucho y eso hace que se les complique con la identificación de los diferentes tratamientos. Mi recomendación es que hagan este esquema, que lo pongan así como lo hagan bonito y lo tengan en una sola hoja y lo vayan razonando. Entonces vayan viendo qué pasaría si yo agrego un antagonista de cierto ion, cuál va a ser mi respuesta final, qué pasaría si yo agrego un agonista inverso
de algún tipo de ion, ¿cómo va a ser mi respuesta final? Porque una vez entendiendo esto, va a ser mucho más fácil que yo solamente les diga, este fármaco, por ejemplo, un anestésico es un antagonista de los canales de sodio. Entonces dicen, ok, los anestésicos previenen la conducción o evitan el dolor. Por lo tanto, yo estoy evitando que los estímulos nocivos estén viajando del sitio de aplicación. Entonces, más o menos con ese tipo de razonamiento, va a ser mucho más fácil para ustedes entender todos los diferentes conceptos del curso. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Ok. Entonces ya nada más para finalizar, bueno, este es un esquema de cómo se ve exactamente los diferentes canales iónicos. Son prácticamente poros que están a lo largo de la membrana y tenemos diferentes tipos de canales en la misma célula. Entonces, dependiendo de cómo sea el estímulo que necesita el organismo, va a favorecer la activación o la desactivación de estos canales. Entonces, puede ser que en algún momento la célula necesite tener un proceso de excitación, pero cuando este proceso de excitación ya superó lo que necesitaba, las funciones fisiológicas, entonces va a ser mano de los canales que van a generar el efecto contrario. Entonces, en ese momento vamos a tener la compensación del organismo. Por eso es que el mismo tiene mecanismos que tengan tanto actividad excitatoria como actividad inhibitoria, porque le permiten regularse a sí mismo. Estructuralmente, los canales iónicos son poros prácticamente de 5 subunidades. Pueden ser de 5 subunidades o de 4 subunidades y cada uno de ellos va a generar directamente un poro. O sea, literal es una compuerta que está anclada en la membrana celular y sí permite cierto tamaño de poro que se vaya incrementando, se vaya cerrando. Entonces, físicamente, para que los vean, cómo está su representación. En los diagramas normalmente extienden estos dominios de forma plana para que los podamos visualizar, pero la realidad es que estos están más como si fueran troncos que están ahí unidos de forma, en forma de racimos, más que estén extendidos de esta naturaleza. Y solamente los esquemas les dicen cuál es la unidad. Por ejemplo, aquí la que está en morado, pues equivale a esta unidad de acá, y estas dos son las unidades vecinas. Podemos tener diferentes tipos de formas, que puedan ser de 4 o 3 subunidades, pero estos simplemente son características morfológicas de los canales iónicos. Para fines del curso no hay necesidad de saber si son de 4 o 5 subunidades, de cuál es el nombre de las siguientes subunidades, simplemente es arquitectura de cada uno de estos canales. Entonces, lo importante que sí necesitan aprender es el tipo de ion y dónde se encuentra, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para que en la siguiente clase ya empezamos a ver con otro tipo de receptores. Revisen lo de sus apuntes. También les compartí un link con los libros del curso, que son todos los que les presenté la clase pasada. Si tienen problemas para acceder, me dicen para habilitar los accesos. Y si no tienen más preguntas, pues nos vemos el día martes. Hasta luego, profesor. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen puente. Hasta luego, profe, gracias. Tengo una pregunta. Sí, claro. Bueno, es que yo voy con usted igual en laboratorio y lo que quería preguntarle es